quiero dar la bienvenida a una nueva edición de Flight Level Change Mode. A ver, piénsalo un momento. En la aviación, el despegue concentra una atención que es, literal, única. Son apenas unos pocos segundos donde los motores rugen al máximo y una máquina de metal gigantesca busca desafiar la gravedad. Es increíble, ¿no? Pero claro, cualquier error en esta pequeñísima fracción de tiempo se vuelve completamente irreversible. Hoy vamos a desglosar exactamente qué pasa cuando lo que inicia como un ascenso rutinario termina en una tragedia imborrable. Y ojo, nos vamos a basar puramente en los datos y reportes oficiales. Para entender bien estos márgenes de error tan finos, vamos a dividir esta explicación en 5 puntos clave. Primero, los segundos críticos del despegue. Segundo, fallas mecánicas y de carga. Tercero, los peligros del clima extremo. Cuarto, distracciones y el siempre presente error humano. Y para cerrar, las lecciones que nos dejaron estas tragedias. Arrancamos con la sección 1, segundos críticos, el despegue, o como me gusta decirle, el punto de no retorno. Básicamente, todo se reduce a matemática exacta antes de cada vuelo. Existen velocidades que se calculan de forma muy meticulosa. Tenemos la V1, que es el umbral absoluto, el punto de no retorno. Si se cruza la velocidad V1 y se intenta abortar el despegue, lo más probable es que termine en una salida catastrófica al final de la pista. Luego está la VR, que es cuando la nariz del avión se levanta, y la V2, que es la velocidad para alcanzar un ascenso seguro, incluso si un motor llega a fallar. El punto crucial acá que quiero que entiendan es este. Una vez que se pasa la V1, pase lo que pase, el avión tiene que intentar volar. Pasamos a la sección 2, fallas mecánicas y carga. ¿Qué pasa cuando la máquina te falla? Imagínense esta situación. El avión ya está rodando a altísima velocidad y de repente los componentes mecánicos o la propia carga en el interior traicionan a los pilotos. Tenemos dos casos que son francamente aterradores. Primero, el vuelo 995 de Spantax en Málaga. Exactamente al llegar a esa temida V1 que recién mencionamos, un neumático delantero que había sido recauchutado con un error empezó a desintegrarse. Esto provocó una vibración tan severa que el capitán decidió abortar. Pero ya era tarde. Terminaron fuera de la pista. Y luego tenemos el vuelo 102 de National Airlines en Bagram. Acá el enemigo no estaba afuera, estaba adentro. Llevaban unos vehículos militares pesadísimos y el desastre se desató desde el interior. 14 toneladas. Sí, escucharon bien. Ese era el peso masivo de uno solo de los vehículos blindados MRAP en el vuelo 102. Resulta que el personal de tierra usó métodos de sujeción inadecuados y calcularon mal las fuerzas. Así que en pleno despegue, con el avión en un ángulo empinado de ascenso, el vehículo simplemente rompió sus amarras. Este gigante de 14 toneladas se deslizó hacia atrás y destrozó por completo los sistemas hidráulicos y el estabilizador horizontal del Boeing 747. El avión quedó totalmente incontrolable y entraron en pérdida a escasos metros del suelo. Claro, frente a daños mecánicos de esta magnitud, las defensas son casi nulas. Pero esto nos deja una pregunta gigante para la siguiente parte. ¿Qué ocurre cuando el peligro no viene de los fierros, neumáticos o cargas mal sujetas? ¿Qué pasa cuando la amenaza es externa, atmosférica y, peor aún, invisible? Y así entramos a la sección 3, peligros del clima extremo. La verdadera amenaza invisible, el hielo. El clima invernal es implacable. Incluso una capa de hielo que parece insignificante tiene el poder de arruinar toda la aerodinámica de una aeronave. El hielo altera cómo fluye el aire sobre las alas, reduciendo de forma vital la sustentación que mantiene al avión volando. Y esto fue exactamente lo que condenó a los vuelos 1713 de Continental Airlines y el 1363 de Air Ontario. En este último, operado por un Fokker F-28, imagínense la presión. La tripulación se vio forzada a despegar sin descongelar el avión. Su generador auxiliar estaba roto y si apagaban los motores para un deshielo seguro, dejaban varados a los pasajeros en pleno frío extremo. Esa presión los empujó a despegar con hielo y los resultados fueron catastróficos. Ahora, para el vuelo 1713 de Continental, el número maldito fue 27. Fueron 27 minutos fatales de retraso en la plataforma bajo la nieve. Estaban esperando su turno después de que el avión ya había recibido el líquido de deshielo. Ese tiempo extra fue más que suficiente para que el hielo volviera a acumularse de forma invisible en el DC-9. Y esta pésima condición aerodinámica se encontró con otro error. Un copiloto sin experiencia en nieve que tiró de la nariz del avión de forma demasiado brusca. Simplemente perdieron el control en el segundo que las ruedas dejaron el piso. Vamos a la sección 4. Distracciones y error humano. Lo que en la aviación conocemos como el modelo del queso suizo del fracaso.
Este es tal vez el terreno más desolador de todos. Escenarios donde el avión funcionaba perfecto, el clima era totalmente gestionable, pero la distracción humana y una cadena de malas decisiones se alinearon de forma letal. Miren la secuencia del vuelo 255 de Northwest. Les cambian la pista de golpe por el viento, se confunden durante el rodaje y los pilotos se ponen a tener charlas irrelevantes mirando otros aviones por la ventana. Toda esta distracción terminó en un descuido monumental. Omitieron la lista de verificación previa al despegue. Intentaron levantar un avión inmenso sin haber extendido los flaps ni los slats, o sea, las partes del ala que son imprescindibles para generar sustentación a bajas velocidades. El avión literalmente no estaba configurado para volar. A veces, el error humano pasa por la percepción del entorno versus la realidad. Pasó en el vuelo 742 de Viasa en Maracaibo. El capitán se equivocó de calle de rodaje. En su cabeza, la percepción en la cabina era que estaban al principio de una pista de 2.000 metros, pero la trágica realidad es que iniciaron la carrera a la mitad de la pista, con apenas 1.600 metros utilizables. Súmale a esto una temperatura elevadísima que te arruina la sustentación y un avión que el capitán decidió cargar con combustible al límite de su peso máximo. Fue matemática simple, se quedaron sin espacio antes de poder elevarse. Otras veces, los errores caen como fichas de dominó. Tomen el caso del vuelo 006 de Singapore Airlines. Paso 1. En medio de la presión de un fuerte tifón y con visibilidad casi nula, inician el rodaje. Paso 2. Giran 100 metros antes de lo indicado. Paso 3. Ya estando en la pista equivocada, ignoran por completo las alertas de los instrumentos que les gritan que no están alineados correctamente con su pista. Y el paso 4. Aceleran a ciegas por la pista 05 derecha, que estaba cerrada. Terminaron impactando de lleno contra barreras de concreto y excavadoras que estaban ahí trabajando. Una verdadera locura. Es abrumador, ¿verdad? Ver cómo componentes minúsculos, una capa de hielo o simples distracciones derivan en consecuencias tan devastadoras. Con todo esto documentado, la pregunta que nos surge es imperativa. ¿Cómo respondió la industria ante el impacto monumental de estas tragedias para asegurar el futuro de los vuelos comerciales? Y así llegamos a la sección 5, lecciones de la tragedia, esas que, lamentablemente, están escritas con sangre. Hay una regla muy solemne en este rubro. Todas las normativas y parámetros de seguridad que hoy nos protegen no nacieron en un laboratorio, se moldearon directamente de las lecciones aprendidas en los peores accidentes. Cada uno de estos 7 casos forzó cambios drásticos. Por la falla de Spantax, hoy existen regulaciones estrictas al milímetro sobre los neumáticos recauchutados. Tras el desastre de National Airlines, los procedimientos para asegurar carga militar se reescribieron por completo. El hielo impulsó el uso obligatorio de fluidos de deshielo tipo 2, que tienen polímeros especiales para evitar una nueva congelación rápida. Y las trágicas distracciones en los despegues obligaron a establecer una disciplina inquebrantable para el uso de las listas de verificación. Al final todo nos lleva de regreso a esta dura cita. Las regulaciones de la aviación están escritas con sangre. No es una exageración. El hecho de que hoy en día subirse a un avión comercial sea el medio de transporte estadísticamente más seguro del mundo, se lo debemos al altísimo precio que pagaron estas tripulaciones y pasajeros. A ver, analizar el desglose de estos eventos no es solo para contar historias. Es para entender realmente por qué volamos tan seguros. Por eso, no te olvides de seguirnos para no perderte toda la info que tenemos para vos, ya que vamos a seguir analizando a fondo las mecánicas e historias de la aviación. Pero bueno, me queda rondando una última pregunta. Hoy, con tantas medidas, simuladores y automatizaciones, ¿estamos de verdad a salvo de la cascada de errores humanos? ¿O simplemente estamos a la espera de la próxima e impredecible cadena de eventos? Se los dejo para pensar. Si ya conocías este evento, evita el hate y seguí de largo. Gracias por quedarte hasta el final. Esto fue Flight Level Change Mode. Hasta la próxima.